Un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que tomó como promedio los últimos 12 meses señala que el salario real tuvo una caída y se ubicó por debajo de lo que fue, por ejemplo, el año 2021. Según el instituto, se trata de la tercera caída del salario real de manera consecutiva. Estos datos y este informe generó un nuevo cruce con el gobierno. De hecho, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló y cuestionó la forma que tuvo el instituto de hacer este informe y defendió la recuperación salarial que lleva adelante el gobierno de la coalición. ¿Cómo se tiene que analizar esto? ¿Qué se puede esperar del salario este año? Se viene una nueva ronda a mitad de año. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el empleo? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Transcurrido todo el año 2022, al cerrar el año, el salario real de los trabajadores aumentó en un punto. Es decir, esto es la diferencia entre cuánto aumentó el índice medio de salarios en los 12 meses del año 2022 y cuánto aumentó el índice de precios al consumo. La diferencia es de un punto a favor. Por eso decimos, con justos argumentos, de que en el 2022, en el Uruguay, revertimos la tendencia a la caída del salario real. ¿Está mal medirlo como lo mide el Cuesta Duarte o el Ministerio cambió la forma de medición? Digo, ¿cómo se entiende esa diferencia metodológica? Son formas de medir, nada más que lo que mide el Cuesta Duarte no es la foto del final del año. Es una foto del promedio en el año, donde hubo meses donde el salario real todavía no se había recuperado. Hay que recordar que en el primer semestre del año 2022 tuvimos un crecimiento de la inflación fruto del impacto que la guerra de Rusia y Ucrania tuvo en el mundo y en el Uruguay también. Lo que hace Cuesta Duarte, me parece a mí, es muy efectista. Es decir, claro que durante los tiempos que hay caída del salario real, uno pierde poder adquisitivo. Ahora, sumar los 36 meses y decir perdieron 1.000 y pico de pesos por mes, por lo tanto 1.000 y pico por 36 da 40.000 pesos y eso significa que se perdió un sueldo entero, es una manera, me parece un poquito, yo diría, no muy leal. De economía estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Bruno Giometti, que es economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Bruno, es un gusto recibirte aquí en Lado B. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, en nombre de todo el instituto agradecer la convocatoria para conversar de algunos temas importantes. Bueno, se ha generado un nuevo cruce, ¿no? Con el gobierno. Ahí veíamos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionando un poco cómo se había llevado adelante este informe. ¿Qué reflexión te genera esta situación y dónde se paró el Cuesta Duarte para hacer este informe? Yo mencionaba algo en la introducción, pero ¿qué elementos se tuvieron en cuenta para llegar a estos datos? Bien, los datos que tomamos son los oficiales, los del INE, y como decía el ministro en el video que se pasaba recién, efectivamente, nosotros tomamos el promedio de todo el año 2022, porque estamos haciendo un análisis de balance del conjunto del año 2022, y lo que hacemos es comparar ese promedio de salario real en el año 2022, en los 12 meses que lo componen, con los 12 meses del año 2021. Eso es lo que da que, tomando esa comparación, el salario real medio haya caído en un 0.6%, y se configure como el tercer año consecutivo de caída del salario real. Eso no quita que cuando uno mira, digamos, pone la lupa en los últimos meses, esa tendencia a la caída del salario real, si uno mira mes a mes y no año a año, que es lo que hicimos nosotros, se haya, digamos, revertido, ¿sí? Eso tiene que ver con que en el segundo semestre de 2022 efectivamente empezaron a operar algunos ajustes salariales planteados a mediados de año, adelantos de correctivos, y además, sobre todo, que la inflación bajó, ¿sí? La inflación en el mes de septiembre estaba prácticamente en el 10%. Los meses anteriores a septiembre había sido siempre del 9-10%. Eso había ido deteriorando el poder adquisitivo de los salarios también en 2022, no solamente en el año 2021, que ya sabemos que fue así. Entonces, podríamos decir, siendo muy finos en la forma de plantearlo, que hacia finales de año efectivamente se empieza a producir una recuperación. Ahora, si uno mira los 3 años, ¿sí? Efectivamente en los 3 años hubo
caída del poder de compra. Y bueno, si uno toma el promedio de 2022, el salario real se ubicó 3.7 por debajo del promedio de 2019, que es la referencia que tomamos, digamos, de antes de la pandemia y antes del cambio de gobierno. Lo que dice Mieres y el gobierno es que el gobierno pone el foco en los últimos meses del año, ¿no? Donde se da esa recuperación, y él señala que debería ponerse el foco ahí. ¿Qué visión tenés sobre eso? Bueno, que las dos visiones, si se explicita lo que se está haciendo, son válidas, digamos. Se puede poner el foco en diciembre, si se entiende que hay que mirar, digamos, el muy corto plazo, la coyuntura, o también desde nuestro punto de vista se puede tomar el promedio del año si lo que se quiere hacer es un balance de todo el año, porque para los trabajadores, bueno, es importante cuando se hace un balance de 2022 ver cómo les fue en los 12 meses del año y no solamente cómo les terminó yendo al final, por decirlo de alguna forma. Entonces, aclarando lo que se está midiendo, me parece que es válido y en definitiva los dos cálculos se construyen en base a el mismo conjunto de datos que es el del INE, y lo que marca un poco es esa particularidad que tuvo el año 2022, con un primer semestre muy malo para el salario, porque la inflación subió mucho, subió casi al 10%, y los porcentajes de ajuste salarial que se habían planteado eran insuficientes, no solo para empezar a recuperar, sino para hacer frente a esa inflación que había subido, y sobre el final del año una mejoría relativa, digamos, porque no se recupera la totalidad de la pérdida de estos años, eso obviamente el gobierno lo tiene claro, pero bueno, el debate fue un poco en torno a eso. Nosotros también decimos, bueno, el gobierno cuando, por ejemplo, plantea los datos vinculados con la evolución del empleo, toma el promedio del año 2022. Cuando se dice que se crearon 40.000 puestos de trabajo en el 2022, lo que se hace es tomar el promedio de los ocupados de los 12 meses del 2022 y se lo compara con el promedio de los ocupados de todo el año 2021. Y en esa comparación, obviamente, da un crecimiento porque también se compara con una base que es muy baja, porque los 6 meses iniciales de 2021 fueron muy malos porque estábamos en plena pandemia. Entonces, hay que tener en cuenta que también el gobierno utiliza, cuando se mide la variación del PBI, en definitiva lo que se toma es un promedio de todo el año, porque se toma la producción de todo el año y se la compara con la producción del año anterior. Entonces, es bastante habitual que se tomen los promedios anuales para mirar el balance del año. Y bueno, en ese sentido es que defendemos también nuestra metodología para plantear esto que queremos decir, que es que hay un deterioro constante del salario en estos últimos 36 meses, más allá de que sobre el final de 2022 hay una reversión de la tendencia, si uno mira en términos mensuales, que ojalá continúe hacia adelante. Por supuesto, nosotros aspiramos a que los trabajadores que han perdido salario lo terminen de recuperar antes que termine el quinquenio, y que aquellos trabajadores que ya recuperaron su salario perdido o que no han perdido salario pero están en sectores que han tenido buen desempeño, que han crecido desde el punto de vista de la producción, de las ventas, de la rentabilidad, logren también un crecimiento económico, para decirlo de alguna forma, que aquellos sectores que le está yendo bien también distribuyan a los asalariados que trabajan en esos sectores. Ahora me gustaría ir a eso, ¿no? Porque es un punto interesante, pero ¿cómo tomás cuando Mieres dice que es poco leal que se haya tomado los últimos 36 meses para señalar esta caída del salario real? Bueno, no comparto. Creo que esa fue una figura, digamos, que buscó ser ilustrativa, eso de sumar las pérdidas de los 36 meses, para explicar una cosa, que es que lo que se pierde, por más que al final del proceso se recupere el nivel anterior, lo que se pierde es dinero que los trabajadores no lo recuperan estrictamente, ¿no? Si uno parte de un salario de 100 pesos, durante 3 años gana 98 y al final vuelve a ganar 100, está bien, recuperó el salario real, pero en el medio vivió peor, ¿no? Y nosotros tratamos de cuantificar esa pérdida. Obviamente que siempre que se pierde salario real porque hay una crisis o por la razón que sea, se genera una pérdida que se va acumulando, y nosotros lo que buscábamos era ilustrar eso. Después, si a cada uno de las personas que leyó el informe o que escuchó al ministro le parece que esa cifra es mucho o poco, es otro asunto, pero bueno, nosotros queríamos ilustrar que hay una pérdida acumulada, que más allá de que en algún momento el salario empiece a revertir la tendencia y se empiece a recuperar, esa pérdida existió, y mientras no lleguemos al nivel anterior de salario, vamos a estar perdiendo, por más que empecemos a recuperar. Esa es un poco la
lo que buscamos explicar con esa medición. La cuenta que hace el gobierno es que el salario real creció un punto porque compara, ¿no?, el índice medio de salarios con el índice de precio al consumo. En eso le da como un punto y algo. ¿Cómo tomás esa cuenta que hace? Claro, lo que hace es comparar diciembre del 22 con diciembre del 21. Es lo que se llama la variación punta a punta, ¿sí? Que de alguna forma toma la foto de diciembre de 2021 con la foto de diciembre de 2022. Lo que ocurre con eso es que como la inflación tuvo una baja considerable sobre finales del año, termina afectando al resultado, ¿sí? Si la inflación se hubiera mantenido en el entorno de 9, 10% como estuvo en el resto del año, esa cifra de 1% no se hubiera dado porque el salario nominal, digamos, el índice medio de salarios creció en el entorno del 9 y pico. O sea que solamente hubo esa recuperación en diciembre porque la inflación bajó, y es bueno que la inflación haya bajado, pero también decimos que durante 9 meses del año estuvo muy alta y eso generó un deterioro del salario en esos meses que forman parte del conjunto del análisis de 2022. Este 2023 será clave por un montón de aspectos. Uno de ellos porque tendremos la 10ª ronda de Consejo de Salarios, ¿no? El gobierno ha prometido llegar a la recuperación salarial en esa instancia. ¿Cómo se ve desde el Cuesta Duarte eso? ¿Con qué expectativas se va a esa ronda? Bien, tenemos mucha expectativa porque es una ronda muy grande. Estamos hablando de 190 mesas aproximadamente, sí, ¿no? Exacto. Casi un 75% del sector privado involucrado en esa negociación. Sí, hay una parte que son unas 20 mesas que negocian en una primera etapa porque sus acuerdos o sus resoluciones de Consejo de Salario vencen ahora en febrero, marzo, porque tienen cronogramas distintos. Uno de ellos es la industria de la construcción, el más relevante de esos sectores desde el punto de vista cuantitativo, que va a negociar a partir del 1 de abril. Y después, a partir del 30 de junio, son 164 mesas que involucran más o menos 600.000 trabajadores asalariados privados. Obviamente que tenemos mucha expectativa. Una mayoría de esos sectores, de esas mesas de negociación que van a negociar en junio, todavía tienen pendiente un porcentaje para recuperar de salario real. Y después hay un conjunto de sectores que en estos 2 años, podríamos decir, entre junio de 2021 y cuando estemos en junio de 2023, ya van a haber recuperado la totalidad de la pérdida y eventualmente se tendrán que plantear crecimiento salarial desde el punto de vista real o mejora en los beneficios, en las condiciones de trabajo, que muchas veces no tienen una expresión directamente salarial, pero hacen a la calidad de vida de los trabajadores. Y un poco nuestra expectativa es que esta ronda permita, bueno, acortar esa brecha que se generó entre el ritmo de recuperación de la economía, que durante los últimos 18 meses, digamos, fue importante. En el 2021 el PBI creció un 4.4%, en el 2022 más del 5,5%, más allá de que el último dato todavía no se publicó oficialmente, pero va a andar en el entorno del 5,5%, y el salario no ha acompañado. Independientemente de la discusión de 2022 que dábamos recién, supongamos que tomamos el cálculo que hace el Ministerio de Trabajo y el salario real en 2022 ya ha crecido un 1%. Bueno, el PBI creció más de 5,5%. O sea que hay un desfasaje entre el ritmo de recuperación económica en los últimos 18 meses, entre mediados de 2021 y fines de 2022, con el ritmo de recuperación de la masa salarial. Eso genera, desde nuestro punto de vista, un empeoramiento en la distribución de los ingresos entre los 2 grandes factores de la producción, que son el trabajo y el capital. Ustedes señalan que a partir del crecimiento que tuvo la economía de nuestro país se podría haber reflejado de otra manera en el poder, o sea, en el salario básicamente de los trabajadores. Claro, nosotros lo planteamos cuando se discutieron los lineamientos en el 2021. Dijimos, bueno, estos lineamientos no permiten una recuperación acorde a lo que se espera que crezca la economía. Finalmente la economía terminó creciendo más de lo que se preveía. Y bueno, el salario, en el mejor de los casos, en algunos sectores va a tener una recuperación de un 1,6% a mediados de este año, de una pérdida que había sido del 4,2%. O sea, no va a estar recuperando ni siquiera la mitad de la pérdida que se generó en la pandemia, cuando la economía ya recuperó la totalidad de su capacidad productiva, más allá de las incertidumbres que haya y que bueno, hay distintos sectores que les ha ido de forma diversa en este proceso de pandemia y pospandemia, pero vemos un desequilibrio que lo intuíamos con los lineamientos en 2021 y finalmente con los datos del cierre de 2022 queda bastante claro que el salario y la masa salarial quedó rezagada respecto de la capacidad productiva de la economía y eso es un poco lo que entendemos que debería tratar de empezar a revertirse
a partir de esta próxima ronda, ¿no? Hay sectores a los que les fue muy bien en el último tiempo, incluso en pandemia, ¿no? Pienso en el campo, sectores que tuvieron récord de exportación. ¿Eso se vio reflejado a la interna del sector? Pienso en los trabajadores rurales, por ejemplo, a la hora de plantear el salario, la recuperación salarial. Claro, hubo situaciones diversas porque efectivamente hubo sectores que les fue muy mal en la pandemia o que tuvieron grandes dificultades, como todo lo que tiene que ver con el turismo, el transporte de pasajeros, que tuvieron una pérdida mayor que esa que hablábamos al principio, cercana al 10% en algunos de esos sectores, y sectores que efectivamente no pararon durante la pandemia, más allá de alguna afectación puntual que pueda haber habido durante los primeros meses con los temas de las exportaciones. Pero bueno, el sector de la construcción, el sector de la intermediación financiera y el sector agropecuario, a grandes rasgos, tuvieron un muy buen desempeño en 2021, en 2022, y eso no se vio reflejado en los salarios de la mayoría de esos sectores. En el caso de la construcción, el acuerdo fue no perder salario real, ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso de las actividades rurales, tuvieron pérdida de salario real. Recién a mediados de este año van a estar negociando cómo terminar de recuperar lo perdido, cuando fueron sectores que desde el punto de vista de la producción, de las exportaciones, tuvieron años extraordinarios. Es muy cierto que ahora está la situación de la sequía. Hace un rato el colega Germán de Agosto hablaba de las pérdidas estimadas en relación a esto, que son gigantescas. Pero bueno, hay que dar la discusión en su globalidad y efectivamente fueron sectores que en 2 años tuvieron una muy buena producción, buenos precios de venta al exterior, y eso no se vio reflejado en el salario y obviamente que nos preocupa, ¿no? Y pensando en el empleo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Cuesta Duarte en ese sentido en cuanto a la generación de empleo? Hay grandes obras que, por ejemplo, están llegando a su fin y eso genera como cierta preocupación, más allá que hablábamos recién del momento que vive la construcción, pero a nivel general, ¿cuál es la visión que tienen? Bueno, nosotros publicamos también un informe de empleo. Es interesante porque en el caso del empleo, en esto de cómo calcularlo, si por los promedios o por la variación punta a punta, pasa como con el salario, pero al revés. Si uno mira el empleo y toma los promedios de 2022 y 2021, hay un crecimiento del empleo en 2022. Ahora, si uno mira el dato de diciembre y los datos de los últimos meses de 2022 en cuanto al empleo, no son buenos datos y en realidad durante 2022 no se creó empleo de forma significativa a lo largo del año, digamos. O sea, la mayoría de la recuperación del empleo post-pandemia se dio en el segundo semestre de 2021. Hay una recuperación muy acelerada del empleo, un rebote muy fuerte, incluso más acelerado de lo que la mayoría esperábamos en ese momento. Pero después, en 2022 eso no continuó al mismo ritmo y en realidad si uno mira la tasa de empleo y la tasa de desempleo de diciembre de este año y la compara con diciembre de 2021, no hay una mejoría. Más bien hay un deterioro leve, pero hay un deterioro en términos de empleo. Entonces es bastante dudoso que se vaya a seguir generando empleo el año que viene. Claro, eso depende de distintas cuestiones, también depende de lo que ocurra con la inversión pública, va a haber rendición de cuentas este año, con la inversión privada en el sector de la construcción, hasta qué punto eso compensa lo que se vaya terminando de las grandes obras que funcionaron estos últimos años, que impulsaron el empleo en la construcción. Está la discusión también de los jornales solidarios, que en el último año, bueno, generaron 15.000, 18.000 empleos, más allá de que estrictamente no es un empleo en toda su dimensión, es una política social, pero bueno, esas personas contaban como ocupadas y ahora van a dejar de ser cuantificadas como personas ocupadas. Y bueno, es difícil pensar que vaya a haber un gran crecimiento del empleo en este año, más allá de que siempre depende también de lo que haga desde el punto de vista de la política económica el propio gobierno en este año. Y bueno, básicamente eso. No es muy claro que vaya a haber una mejora sustantiva del empleo este año porque ya se viene, digamos, enlenteciendo durante todo 2022, ¿no? Más allá del crecimiento del empleo, ¿no? La cantidad de puestos, hay otro aspecto interesante que es la calidad del empleo. En ese sentido, ¿dónde estamos parados? Bien, es una discusión bien interesante. Si uno mira la formalidad, el registro en la seguridad social, eso ha mejorado, ¿sí? Hoy estamos en torno del 21% de trabajadores informales dentro de la totalidad de los ocupados, cuando antes de la pandemia teníamos en el torno de un 24 o 25%. Eso hay algunos trabajos que han hecho algunos colegas
y desde el instituto también hicimos un documento que busca aproximarse, plantear algunas hipótesis sobre, bueno, por qué ocurrió algo que en principio era impensado, ¿no? Uno en general piensa que cuando hay una crisis económica, una crisis derivada de una pandemia o de otros factores, pero como la que hubo, tendería a empeorar la informalidad, a crecer. Y bueno, sin embargo, en este caso, por algunas cuestiones que tienen que ver con reestructuras entre sectores de actividad, también hay quienes plantean que puede haber habido una mayor predisposición de las personas a la formalidad. Si alguien que no siempre los trabajadores pueden decidir si son formales o no, pero quizá en el margen algunos trabajadores pueden resignar algunos pesos ahora para tener un aporte, porque eso la pandemia demostró que les permite una cobertura que es bien importante ante situaciones de incertidumbre como hay en el mundo hoy. O sea, hay algunos factores que pueden ayudar. Bueno, el tema de los jornales solidarios, también hay que colocarlo allí, porque en definitiva son empleos formales desde el punto de vista estadístico, que también jugaron a favor. Pero bueno, hay distintos factores que llevan a esa mejora en la formalidad. Desde el punto de vista de la parte salarial, que también hace a la calidad del empleo, ahí las mejoras no han sido relevantes y más bien tenemos un empeoramiento en el salario que desde nuestro punto de vista también hace a la calidad del empleo. Entonces tenemos como esas dos miradas que dan resultados distintos. La formalidad mejoró, más allá de que sigue siendo alta, un 20% de informalidad es una cifra alta, en algunos sectores es mucho más que ese promedio. Y después otro aspecto que hace a la calidad del empleo, como el salario, que tiene este deterioro que se viene acumulando, ¿no? Te propongo una pequeña pausa, ¿eh? Seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Hablábamos de la inflación recién, en el acumulado del año pasado cerró en 8,3 aquí en el Uruguay, lejos de lo proyectado por el gobierno. En ese sentido, ¿qué se puede esperar para este 2023? ¿Qué es lo que se proyecta, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos una proyección que coloca la inflación en el entorno del 7,5% para el año 2023. Obviamente que es una variable muy difícil de estimar, y más en este mundo con tanta incertidumbre y con las cosas que han pasado en los últimos años. Pero bueno, creemos que por un lado hay algunos factores que pueden ir generando una moderación de la inflación. Hubo algunos meses de estos últimos años en que hubo un crecimiento de los precios internacionales muy importante, que de alguna forma se va trasladando a los precios internos. Lo que sabemos que pasó con los combustibles, con los precios de los alimentos. Y bueno, esa tendencia se ha moderado un poco en los últimos meses, y todo indica que en 2023, como se ha desacelerado también el crecimiento mundial después de lo que fue el rebote de la pospandemia, es probable que no haya tanta demanda de productos primarios que genere una tendencia, una presión muy fuerte a la inflación a nivel interno. Después también depende cómo el Banco Central se pare con respecto a lo que es la tasa de interés, ¿no? En los últimos meses, y esto ha sido bastante debatido entre distintos colegas, el Banco Central ha tenido una política que se llama muy contractiva. O sea, ha subido la tasa de interés como forma de encarecer el crédito, desestimular el consumo, ¿sí? Y de esa forma bajar la inflación. En Uruguay la forma en que esa suba de la tasa de interés opera en mayor medida es generando una baja del dólar. Porque al subir la tasa de interés en pesos, digamos, pasa a ser más rentable invertir en pesos y menos rentable invertir en dólares, y de esa forma la gente, digamos, que tiene dinero para invertir en el circuito financiero prefiere pasarse a pesos, y eso genera una caída del precio del dólar, que es lo que hemos visto en los últimos meses, en el último año, que pasó de más de 40 y pico de pesos a 39, que es lo que tenemos actualmente. Eso ayuda a que la inflación baje, porque los precios de los productos importados se ven abaratados o aumentan menos de lo que aumentarían si el dólar estuviera más alto. Entonces, todos esos factores, algunos que tienen que ver con la política económica y otros que tienen que ver con factores internacionales que son bastante inciertos. Sí, de hecho, Estados Unidos tiene un problema bastante grande con el tema de la inflación. No sé hasta qué punto eso puede generar repercusión también a nivel local. Claro, depende de las medidas que después tome Estados Unidos contra su propia inflación interna, cómo eso afecta al precio del dólar y termina afectando a las economías parcialmente dolarizadas como la uruguaya. Entonces hay un montón de factores. También
el proceso de recuperación salarial que está comprometido genera, digamos, nosotros somos de los que creemos que el salario no es la principal explicación de la inflación, estamos convencidos de que es así, puede ser uno de los factores que tiene que ver con la inflación porque los salarios son parte de la estructura de costos de las empresas, pero después hay otros costos que también juegan, pero bueno, si hay una recuperación salarial importante en estos 2 años, que esperemos que ocurra, eso va también a hacer más difícil que la inflación baje de forma permanente, más allá de que es un objetivo, que son objetivos compatibles, digamos, la recuperación salarial con la reducción de la inflación, porque la economía está creciendo, que es un poco lo que veníamos diciendo en el bloque anterior. Pero bueno, estimamos que la inflación va a andar en ese entorno, en el 7-8%, y bueno, los aumentos de salario deberían, si se quiere recuperar el poder de compra, estar por encima de ese porcentaje en términos promedio para poder consolidar ese proceso de recuperación. El salario en 2022 en promedio estuvo más de 3 puntos por debajo de lo que era antes de la pandemia, 3.7. O sea que debería recuperar más de 1,5 puntos por año en los casi 2 puntos por año en los 2 años que quedan de gobierno para que se cumpla ese objetivo de mínima, digamos, que es recuperar el salario promedio de lo que se había perdido desde 2020. Bruno, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Nosotros nos vamos, se viene Mirá Montevideo en vivo en minutos, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.